¿Alguna vez has sentido que creer no es suficiente? Has orado, has declarado, has intentado mantener la fe, pero nada cambia. ¿Y si te dijera que lo que te falta no es más esfuerzo, sino entender el verdadero poder que tiene tu fe cuando está alineada con el cielo? Porque la fe no es pensamiento positivo. La fe no es repetir frases. La fe no es cerrar los ojos y esperar que todo se arregle. La fe es una fuerza viva, un puente entre lo invisible y lo real, una herramienta tan poderosa que cuando se activa, nada ni nadie puede detener el cumplimiento de lo que Dios ya ha hablado. Lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza común, es una historia que encenderá tu alma. Una historia que te hará entender por qué a veces Dios permite que toques fondo, solo para demostrarte que la fe verdadera no florece cuando todo está bien, sino cuando no hay absolutamente nada más a lo que aferrarte. Y esta historia puede ser el inicio de tu mayor milagro. Comenta esta frase si estás dispuesto a creer de verdad, aunque no veas nada. Señor, activa mi fe sobrenatural. Y quédate hasta el final, porque este testimonio no es solo para inspirarte, es para activarte. Voy a comenzar con la historia. Se llamaba Jonathan Valenzuela, tenía 53 años y hasta hacía pocos meses creía que ya sabía lo que era tener fe. Había nacido en un hogar cristiano, se había bautizado a los 18, era líder de oración en su congregación y conocía de memoria varios capítulos completos del Nuevo Testamento. Era el tipo de hombre que siempre tenía una palabra bíblica en la punta de la lengua, que sabía cómo orar en voz alta, cómo hablar con autoridad, cómo citar a Jesús en los momentos difíciles. Pero había una cosa que no sabía hacer: confiar cuando todo fallaba. La historia de Jonathan, como la de muchos creyentes, era la historia de alguien que confundía fe con control. Mientras podía manejar las cosas, mientras su vida tenía una estructura razonable, podía hablar de fe. Pero cuando comenzó a perder el control, ahí se reveló su verdadero corazón. Todo comenzó con un pequeño dolor en el pecho. Algo aparentemente insignificante. Le restó importancia. Luego vinieron los mareos. Después los episodios de ansiedad, los días de fatiga extrema, las noches sin dormir. El médico fue claro: problemas cardiovasculares severos, causados por años de estrés mal gestionado. Jonathan no lo podía creer. No fumaba, no bebía, caminaba todas las mañanas, comía saludable, pero el corazón estaba cansado, y eso solo fue el comienzo. Unos meses después, su empresa, una pequeña distribuidora que había sostenido durante 2 décadas, comenzó a tambalearse. Un cliente grande quebró y dejó de pagarle, luego otro. La economía del país se desplomaba y su nombre comenzó a aparecer en listas de deudores. Los bancos lo llamaban cada día. Su esposa, Marta, trataba de mantener la calma. Pero él empezó a quebrarse por dentro. Un domingo, después de predicar sobre el Salmo 23, se encerró en su oficina y gritó: «Yo predico de fe, pero no la siento. No entiendo nada, Señor, si siempre he hecho las cosas bien». Esa noche rompió en llanto. Era la primera vez que sentía que Dios no lo sostenía, que sus oraciones rebotaban en el techo, que su fe ya no funcionaba. Pero esa fue, sin saberlo, la noche en que todo comenzó a cambiar. Al día siguiente, Marta le puso sobre la mesa un sobre. «Lo encontré ayer entre tus libros», dijo. «Es de tu madre». Jonathan lo abrió con manos temblorosas. Su madre había muerto hacía 10 años. Dentro había una carta que él nunca había leído. Una hoja escrita con tinta azul, con letras firmes y suaves. Decía: «Hijito, llegará un momento en tu vida donde la fe que tienes en la cabeza no te alcanzará. Porque la fe no vive en los labios ni en los pensamientos. La verdadera fe se manifiesta cuando ya no hay nada más. Cuando no entiendes, cuando no puedes, cuando no tienes.
Ahí, justo ahí, se manifiesta Dios. Y si lo abrazas en ese punto, entonces vivirás los milagros más grandes. Te amo, mamá. Él se quedó en silencio por varios minutos. Luego, como si algo se hubiera roto, comenzó a sollozar. Porque ahí entendió que durante años había vivido de una fe teórica, una fe estructurada, una fe segura, pero no una fe viva. Y entonces hizo algo que nunca había hecho. Se arrodilló sin palabras, sin pedir, sin declarar. Solo se arrodilló y se rindió. Si me quitas todo, está bien, dijo, pero no te vayas tú. Esa fue su verdadera oración de fe. En los días que siguieron, todo siguió mal. Nada mejoró. De hecho, empeoró. Lo demandaron. Le congelaron una cuenta. Tuvo que vender el coche. Uno de sus hijos se mudó a otro país en busca de trabajo, con la promesa de enviar dinero. Y sin embargo, dentro de Jonathan, algo nuevo crecía. No era emoción, no era esperanza basada en lo que veía. Era otra cosa. Era una certeza suave, como si una voz invisible le dijera: no estás cayendo, estás siendo sembrado. Un día, caminando sin rumbo, entró en una iglesia desconocida. Era pequeña, con sillas de plástico. Nadie lo conocía allí. No sabían que era predicador. No sabían su apellido. Y eso fue lo mejor. Se sentó en silencio. Una anciana tomó el micrófono. Tenía una voz débil. No parecía tener teología, pero dijo una frase que se le quedó clavada. La fe no es para evitar el valle, es para cruzarlo sabiendo que no estás solo. Ese día Jonathan lloró como nunca, no por tristeza, sino por revelación. Había entendido, por fin, que el poder de la fe no está en cambiar las circunstancias, está en cambiarte a ti, está en hacerte inmune al desánimo, en volverte firme cuando todo tiembla, en hacerte avanzar cuando todo te dice que retrocedas. Y así vivió los siguientes meses. Ya no pedía dinero, ya no reclamaba milagros, solo caminaba. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana recibió una llamada. Un empresario al que ayudó hacía años, sin esperar nada a cambio, había abierto una nueva compañía de exportación. Lo necesitaba como socio, confiaba en él, y estaba dispuesto a pagarle las deudas iniciales. Jonathan no lo creía. ¿Por qué me eliges a mí?, preguntó. El hombre respondió: porque en los momentos más duros tú fuiste el único que nunca me cobró ni me reprochó. Me diste pan y oración. Ahora me toca a mí sembrar en ti. Así, en cuestión de semanas, todo cambió. Su nombre fue limpiado, su salud mejoró. Volvió a predicar, pero ahora con una voz distinta. Ya no era el hombre que citaba versículos de memoria. Era el hombre que hablaba con el peso de quien había estado en la oscuridad, y salió con los ojos llenos de luz. Su congregación cambió. Las personas que antes lo admiraban por su conocimiento, ahora lo escuchaban por su testimonio. Y muchos, al oírlo, lloraban sin saber por qué, porque sentían que sus palabras ya no salían del estudio, sino del quebranto, del fuego, de la fe verdadera. Y así, Jonathan Valenzuela se convirtió en un referente, no por lo que sabía, sino por lo que vivía. Un hombre que entendió que la fe no se prueba cuando todo mejora, sino cuando todo parece empeorar, y tú sigues creyendo. Ese es el poder de la fe, no el de cambiar el mundo externo, sino el de transformar tu mundo interior hasta que nada te derrumbe. Y entonces, sin buscarlo, lo externo comienza a alinearse también, porque la fe no es una técnica, es una convicción, una seguridad que no se explica, un fuego que no se apaga, una decisión que no cambia, una certeza que no necesita pruebas. Y tú, si has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrirlo, porque esta historia podría ser la antesala del mayor despertar espiritual que hayas vivido. La historia de Jonathan Valenzuela no es un simple testimonio más. Es un espejo,
un reflejo nítido de lo que muchas personas están atravesando en este mismo instante sin atreverse a ponerle nombre. Porque hay quienes escuchan hablar de fe cada semana, cada día, en cada mensaje que consumen, pero en el fondo sienten que su fe está dormida, debilitada o incluso fracturada. Y eso no es porque sean fríos o tibios o menos espirituales. Es porque la mayoría nunca ha sido enseñada sobre el verdadero poder de la fe. Ese poder que no se basa en resultados inmediatos, sino en un proceso de transformación espiritual silencioso, profundo y a veces muy doloroso. ¿Sabes qué ocurre con muchos creyentes que llevan años caminando en el Evangelio, que aprendieron a hablar fe sin vivir fe? Aprendieron las frases correctas: Dios proveerá, estoy en victoria, estoy creyendo por mi milagro, pero en el fondo están rotos, inseguros, desgastados por tantas veces que esperaron y nada pasó. Y como no quieren parecer débiles, siguen diciendo lo correcto, pero cada vez con menos convicción. Y ese fue exactamente el punto en el que se encontraba Jonathan. Él no había perdido la fe. Lo que había perdido era la expectativa real de que esa fe tuviera poder. Y eso, amado oyente, es una trampa espiritual mortal. Porque el enemigo no siempre te va a atacar con pecados evidentes. Muchas veces lo único que necesita es apagarte la fe. Porque sin fe no hay milagros, sin fe no hay dirección, sin fe no hay victoria. Por eso Hebreos 11:6 es tan claro: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, no dice que cuesta más, dice que es imposible. Y ese agradar no se refiere a hacer feliz a Dios emocionalmente, sino a alinearte con su voluntad. Dios se agrada cuando tú caminas en lo que Él ya ha dicho, aunque todavía no lo veas. Eso es lo que le pasó a Abraham. Cuando Dios le prometió un hijo, él creyó, pero pasaron años, silencio, retrasos, confusión. Y aún así, Romanos 4, 20, 21 dice algo poderoso. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa frase, plenamente convencido, es la clave. Eso fue lo que Jonathan tuvo que aprender. Y eso es lo que Dios te está enseñando a ti también. Porque puede que tú hayas declarado con tu boca muchas veces que tienes fe, pero en tu corazón estás lleno de dudas, y no porque no ames a Dios, sino porque estás cansado, porque no entiendes los procesos, porque has hecho todo bien y no ves el resultado, porque parece que Dios no responde, porque crees que ya es tarde, porque has sido herido, traicionado, rechazado, y tu fe ha ido perdiendo fuerza. Pero escucha esto, la fe que permanece viva no es la que evita la lucha, sino la que sobrevive a cada herida sin dejar de creer. Jonathan llegó al punto de decir: haz lo que tengas que hacer, pero no te vayas de mi lado. Y eso lo cambió todo, porque ahí, en esa frase, estaba el verdadero corazón de la fe, no en exigir que todo se solucione, sino en elegir no soltar a Dios, aunque todo esté deshecho. ¿Te das cuenta? La fe no es el grito del creyente desesperado. La fe es el silencio del alma que ya no pelea, porque ha decidido descansar. Y eso fue lo que desató el milagro. Cuando Jonathan dejó de orar desde la ansiedad y empezó a habitar en la certeza, el cielo empezó a moverse. No porque repitiera fórmulas, sino porque se volvió real. Y esa es una lección que tú necesitas hacer tuya hoy. Muchos oran, pero no creen. Declaran, pero no esperan. Piden, pero dudan mientras lo hacen. Y luego se frustran porque no reciben. Pero ¿cómo va a responder Dios si tu fe está contaminada por el miedo? Jesús lo dijo una y otra vez: conforme a tu fe te sea hecho. No temas, solo cree. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es decir,
El cielo se activa por fe, no por cantidad de oración, no por lágrimas, no por intensidad, por fe. Y esa fe no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera. Porque cuando es real, aunque sea pequeña, mueve montañas. No porque tú tengas poder, sino porque Dios honra la fe real. Eso fue lo que hizo Jonathan, y Dios lo honró, no por sus palabras, no por sus obras, sino por su corazón rendido. Y aquí, en este punto del mensaje, quiero que entiendas algo más profundo. Quizá tú estás siendo entrenado en este momento. Quizá no estás viendo nada porque estás siendo procesado para vivir una fe más alta. Quizá tu situación no cambia porque Dios no quiere que repitas versículos, quiere que vivas por convicción. Quizá has sido llamado no solo a creer por ti, sino a enseñar a otros cómo creer, y eso solo se logra cuando tú mismo pasas por el fuego. Porque no se enseña fe desde los libros, se enseña desde la herida, desde el silencio, desde las lágrimas, desde las noches sin respuestas, desde los días sin rumbo, desde los meses donde solo tienes una cosa, y esa cosa es Dios. Y si tienes a Dios, entonces tienes todo, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque no entiendas nada. Jonatán aprendió que la fe verdadera comienza cuando termina el control, y esa es la puerta que ahora está delante de ti. ¿Estás dispuesto a cruzarla? Si tu respuesta es sí, prepárate, porque el cielo honra ese sí. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas no soltar a aquel que nunca te ha soltado, porque el poder de la fe no está en la emoción, sino en la decisión. Y tú estás a punto de decidir vivir como alguien que cree, aunque el mundo diga que ya no hay razón para hacerlo. Y cuando lo hagas, la historia de Jonathan se convertirá en la tuya también. La historia de Jonathan es tan profunda que sin darte cuenta, te obliga a mirarte en el espejo, no con juicio, sino con compasión. Porque todos, en algún momento de la vida, llegamos a ese punto en el que las fórmulas ya no funcionan, las promesas parecen no cumplirse y el corazón se enfrenta a su mayor enemigo, el silencio de Dios. Pero la Biblia está llena de personas que, como tú y como Jonathan, tuvieron que aprender que el verdadero poder de la fe no se mide por los resultados inmediatos, sino por la capacidad de permanecer cuando parece que todo ha sido en vano. Uno de esos personajes fue Job. ¿Recuerdas a Job? Un hombre intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre al que, en cuestión de días, le arrebataron todo. Sus hijos, su riqueza, su salud, su honra, su estabilidad. Y sin embargo, en medio de su peor momento, pronunció una de las frases más estremecedoras que un ser humano ha dicho: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa declaración es la esencia más pura de la fe. No se trata de fe en lo que Dios puede darte, se trata de fe en lo que Él es. Job no estaba diciendo, espero que me sane. Estaba diciendo, aunque no lo haga, igual confiaré. Y eso, hermano, hermana, es otro nivel. Eso es fe que transforma generaciones. Eso es fe que rompe maldiciones. Eso es fe que provoca que Dios se levante de su trono y diga, has considerado a mi siervo. Pero para llegar ahí, necesitas haber perdido primero el control. Haber visto cómo las promesas parecen desaparecer, haber sentido cómo tus oraciones rebotan, haber sido incomprendido, traicionado, olvidado, y aún así, en medio de todo eso, decir, Dios sigue siendo bueno, y yo sigo creyendo, porque la fe no es una emoción, es una decisión contra toda lógica. Y en los tiempos que vivimos, mayo de este año, esta verdad tiene más peso que nunca. El mundo está cansado, desbordado, dividido. Hay guerras, crisis económicas, enfermedades, confusión, incertidumbre. Y en medio de todo eso, la fe de muchos se ha debilitado.
Cristianos que antes eran fuertes, hoy se sienten apagados. Pastores que antes predicaban con fuego, hoy dudan. Creyentes que antes oraban, hoy solo sobreviven. ¿Y sabes por qué? Porque su fe estaba basada en resultados, no en relación. Tenían fe mientras había milagros, mientras Dios respondía rápido, mientras todo parecía ir bien. Pero no aprendieron a tener fe cuando el cielo calla. Y eso, precisamente, es lo que este mensaje vino a enseñarte. Dios está buscando hombres y mujeres con una fe madura, no la fe de los bebés espirituales que lloran cuando no les dan, sino la fe de los padres de la fe que no retrocede, la fe que no necesita pruebas, la fe que camina cuando no hay caminos, la fe que se acuesta sin respuestas y se levanta con paz. Así era la fe de Abraham, así fue la fe de Jonathan. Y así es la fe que el Espíritu Santo quiere activar en ti. Una fe que diga como Daniel y sus amigos frente al horno de fuego: Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos vamos a inclinar. ¿Te das cuenta? Esa es la fe que cambia el mundo. No la fe de los resultados, sino la fe de la obediencia. No la fe que exige, sino la fe que confía. No la fe que controla, sino la fe que descansa. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios en este tiempo. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo a una fe profunda, una fe que se forma en lo secreto, en lo invisible, en lo incomprendido, una fe que no se cultiva en el escenario, sino en la habitación cerrada, en el momento en que ya no sabes qué más hacer y entonces dejas de hacer. Y simplemente confías. Y para que eso ocurra, muchas veces Dios te aísla, te quita ciertas cosas, permite ciertas pérdidas, no para destruirte, sino para mostrarte que tu sustento no está en lo que tienes, sino en quién eres en Él. Ese fue el proceso de Jonathan, y ese es el proceso de muchos en este momento. Personas que están perdiendo empleo, que enfrentan diagnósticos, que están atravesando crisis familiares, que ya no sienten lo que antes sentían y piensan que están lejos de Dios. Pero no es así. Están más cerca que nunca, porque están siendo llevados a la raíz de su fe, a la esencia, a lo profundo, al lugar donde ya no se ora por emoción, sino por convicción. Y ahí se activa el verdadero poder de la fe. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Lo ves? La fe se prueba. Y cuando resiste, brilla, resplandece, glorifica. Dios no te está castigando, te está refinando, no te está ignorando, te está preparando, no te está exponiendo, te está edificando. Porque si tu fe sobrevive a este proceso, entonces será capaz de sostener milagros que ahora ni imaginas. Será capaz de soportar bendiciones que antes te habrían destruido. Por eso, no sueltes, no retrocedas, no negocies tu fe por comodidad, no calles tu fe por miedo, no escondas tu fe por vergüenza. Este es tu tiempo, este es tu llamado, este es tu despertar. La historia de Jonathan no fue escrita para conmoverte, fue escrita para anunciarte que Dios también quiere hacer contigo lo que hizo con él. Pero para eso necesitas cruzar el umbral, pasar del cristiano que dice que cree al discípulo que vive como si ya lo hubiera recibido. Eso es fe. Y tú, que estás aquí, tienes todo lo necesario para vivirla. Solo falta una decisión, una entrega, un salto sin red, aunque no vea, confío, aunque no entienda, obedezco, aunque no llegue pronto, espero. Y cuando esa decisión sea tuya, entonces el poder de la fe será tu herencia y todo lo demás
será añadido. El poder de la fe no es solo una afirmación espiritual, es también una verdad respaldada por las Escrituras. Y de forma sorprendente, también por la ciencia, porque la fe, cuando es auténtica, no solo transforma el alma, también afecta el cuerpo, el cerebro, el comportamiento, la química interna de quien la vive. Y en este punto del mensaje, quiero llevarte a ver cómo lo que Dios estableció hace miles de años, lo que se escribió en las páginas sagradas, hoy está siendo confirmado incluso por los estudios más rigurosos. Jonathan Valenzuela descubrió en carne propia que la fe no era solo una convicción teológica, sino un principio que puede sostener a un hombre cuando su cuerpo se está quebrando, cuando su mente está al borde del colapso, cuando todo su mundo natural se derrumba. ¿Y sabes qué ocurrió? Que al activar esa fe verdadera, esa fe que no grita, que no se queja, que no exige, sino que permanece, su cuerpo también comenzó a sanar. Lo que la medicina le había dicho que sería una enfermedad de por vida, con cuidados constantes, se transformó en un proceso de recuperación milagroso. Su presión arterial se estabilizó. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, comenzaron a normalizarse. Su ritmo cardíaco se volvió más uniforme. Dormía mejor, comía mejor. Su sistema inmunológico se reforzó. Y todo, según los médicos, por una razón que no podían explicar del todo. Su actitud, su paz interna, su forma de ver la vida, había cambiado. Ahora escucha bien esto. Estudios científicos serios han demostrado que las personas con una fe sólida, con una vida espiritual activa, tienden a tener menos problemas de salud mental, menores tasas de depresión, y una mayor resistencia al estrés. ¿Por qué? Porque la fe reduce el miedo. Y el miedo es una de las emociones más destructivas para el cuerpo humano. Cuando una persona vive en miedo constante, su sistema nervioso está en modo de alerta. El cuerpo genera adrenalina, acelera el corazón, sube la presión, debilita las defensas. El miedo en exceso enferma, pero la fe sana. Porque donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes había ansiedad, ahora hay confianza. Donde antes había dudas, ahora hay certezas espirituales. Y eso, querido oyente, no es psicológico solamente, es espiritual, es bíblico y es real. La palabra lo dice en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y también en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves cómo la Escritura y la experiencia coinciden? El poder de la fe no es una metáfora bonita, es una fuerza que te alinea con el cielo y que impacta tu salud, tus decisiones, tus relaciones y tu futuro. Ahora piensa en esto. ¿Por qué crees que el enemigo ataca tanto tu fe? ¿Por qué crees que cada vez que das un paso hacia Dios, aparece una mala noticia? ¿Por qué cada vez que decides creer por algo grande, se desata una tormenta? Porque Él sabe que la fe es lo que te conecta con lo imposible. Sabe que sin fe no tienes acceso a lo sobrenatural. Sabe que si puede apagarte la fe, puede apagar tu destino. Pero si tú mantienes la fe, aunque sea pequeña, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin palabras, entonces ya ganaste la batalla. Porque el cielo no se mueve por tus fuerzas, se mueve por tu fe. Jesús no dijo, si oras mucho, moverás montañas. Él dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, es decir, si crees de verdad, aunque no sea una fe grande ni escandalosa, eso será suficiente para que lo invisible se manifieste. Y eso fue lo que vivió Jonathan. No oró mejor, no aprendió versículos nuevos, no hizo votos extremos, solo creyó desde el fondo de su alma. Creyó que aunque todo se deshiciera, Dios seguiría sosteniéndolo. Y eso provocó una ola de milagros. Primero, lo interno.
Su mente se liberó de la presión, su alma se aquietó, su corazón comenzó a latir con paz. Luego, lo externo, la oportunidad empresarial inesperada, las deudas saldadas, los vínculos restaurados, las puertas abiertas. Y después, lo eterno. Su fe se volvió contagiosa. Gente de su iglesia comenzó a testificar sanidades, respuestas, milagros, no por seguir métodos, sino por contagiarse de esa fe auténtica, porque la fe, cuando es verdadera, se transmite. No necesita marketing, no necesita exhibirse, se percibe, se respira, se siente, y ahora esa misma fe está siendo sembrada en ti, sí, en ti. Aunque te sientas débil, aunque no veas cómo, aunque estés cansado, porque si has llegado hasta aquí no es por casualidad, es porque tu fe está viva y está a punto de florecer. Pero necesitas tomar una decisión práctica. A partir de ahora, comienza a hablar como alguien que cree, camina como alguien que cree, ora como alguien que ya ha recibido, actúa como alguien que sabe que su Padre es dueño de todo. La fe no es solo para momentos de iglesia, es para todos los días, es para cuando te levantas, cuando vas a trabajar, cuando abres la nevera y ves poco, cuando miras el saldo del banco, cuando no entiendes lo que pasa. Ahí es donde debes decir, esto es lo que veo, pero no es lo que creo. Y repetirlo las veces que haga falta, hasta que esa frase se convierta en tu escudo, porque no se trata de negar la realidad, se trata de afirmar la verdad superior. Dios está contigo, y Él honra tu fe. Y si lo hizo con Jonathan, si lo hizo con Abraham, con Job, con Daniel, con cada uno de los que se atrevieron a creer sin ver, también lo hará contigo. Solo mantente firme, haz de tu fe un refugio, haz de tu fe un estilo de vida, haz de tu fe una señal viva para que otros puedan creer, porque tu fe no solo te va a salvar, va a bendecir generaciones, va a abrir caminos, va a romper maldiciones, va a traer milagros que estaban detenidos, va a provocar que el cielo diga, a ese, a esa, yo lo respaldo. Y cuando eso ocurra, vas a entender que tu proceso no fue en vano, que tu desierto tenía un propósito, que tu dolor sembró un poder que ni tú mismo imaginabas, porque el poder de la fe no es sobrevivir, es transformar, es manifestar, es caminar sobre lo que antes te hundía, y tú, amado del Señor, estás a punto de vivirlo. Sigue creyendo, sigue caminando, sigue esperando, porque el cielo se está moviendo. Y lo que viene será mucho más grande de lo que soñaste. La fe tiene enemigos, no lo olvides nunca. El enemigo de tu alma sabe que la única manera de frenarte sin tocarte físicamente, sin cruzarse en tu camino de forma evidente, es apagando tu fe. Porque una persona que pierde la fe ya no ora igual, ya no espera igual, ya no ama igual, ya no vive igual. Y por eso, desde el momento en que decides creer de verdad, se desata una guerra espiritual silenciosa, pero devastadora. Jonathan Valenzuela no fue atacado por cosas visibles al principio. Nadie lo persiguió, nadie lo amenazó. Lo que lo empezó a quebrar fue el cansancio, la rutina, los pensamientos repetitivos, el desánimo, el agotamiento emocional de ver que nada cambiaba. ¿Te suena conocido? Porque así trabaja el enemigo en muchos creyentes. No con terror, sino con desgaste. No con sustos, sino con presión constante. No con grandes pruebas, sino con pequeñas grietas en el alma que, si no se cierran, se convierten en abismos. Por eso quiero que comprendas esto. Cada vez que decides caminar por fe, te expones a una lucha invisible. Pero cada vez que decides sostener esa fe, desatas una victoria imparable. Y aquí entra el punto más delicado. Cuando tú decides compartir este tipo de mensajes, cuando te atreves a dejar una palabra de aliento a otro creyente, cuando comentas, cuando confiesas que estás creyendo, estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás haciendo guerra espiritual.
¿Te das cuenta? Compartir este video no es solo mandarlo a alguien, es un acto de batalla, es una semilla de poder, es una declaración contra el infierno. Estás diciendo, mi fe no es solo para mí, mi fe es para otros, mi fe es una antorcha y no la voy a esconder. Y eso molesta al enemigo, por eso hay tantos cristianos silenciosos. Creen en su corazón, pero no se atreven a hablarlo. Tienen fe, pero no la proclaman, porque fueron heridos, porque se burlaron de ellos, porque no quieren exponerse. Pero Dios no te llamó a tener una fe escondida, te llamó a tener una fe que brille, una fe que incomode, una fe que provoque hambre en otros, una fe que provoque odio en las tinieblas. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Eso es lo que está pasando ahora. Tu luz, esa fe que se está encendiendo en ti, no es solo para iluminar tu cuarto interior, es para alumbrar a los que están a tu alrededor. Pero si no la compartes, si no la proclamas, si no te atreves a ser parte del mensaje, estás ocultando el fuego. Y déjame decirte esto con amor, pero con firmeza. No puedes pedir milagros públicos si tienes una fe privada. No puedes pedir que Dios mueva cielos y tierra si tú no te atreves a mover un solo dedo por Él. No puedes pedir que el mundo cambie si tú no eres parte activa del mensaje que lo transforma. Jonathan entendió esto tarde. Por años predicó con convicción, pero su corazón estaba a medias. Por dentro, él era más temeroso de lo que parecía. No se atrevía a contar sus luchas, no se atrevía a confesar sus dudas, no se atrevía a decir que su fe estaba desgastada. Y por eso su fe era admirada, pero no inspiraba. Todo cambió el día que se quebró, el día que dejó de fingir, el día que dijo, no entiendo nada, pero sigo aquí. Desde ese momento su fe comenzó a generar un eco, y la gente comenzó a despertar, porque la fe verdadera no es la que impresiona, es la que transforma, la que te hace vulnerable, la que admite que duele, pero no se rinde, la que tiembla, pero no huye, la que llora, pero no retrocede. Y esa fe, cuando se expresa, se vuelve contagiosa. Un mensaje, una palabra, un comentario, un testimonio, puede cambiar la vida de alguien, puede hacer que una persona que ya no quería vivir, de repente tenga una razón para seguir. Y si tú estás aquí, tú puedes ser ese instrumento. No necesitas un púlpito, no necesitas estudios, no necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas ser real y decir, sí, creo, sí, me cuesta, pero sigo creyendo, porque eso tiene un poder que no te imaginas. Ahora bien, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Cuando tú compartes la fe, Dios la protege. ¿Escuchaste eso? Cuando tú das testimonio, el cielo pone escudos alrededor de tu vida, porque Dios cuida lo que usas para su gloria. Tu voz se vuelve santa, tus palabras se vuelven espada, tu vida se vuelve altar. Por eso, cada vez que abres la boca para declarar tu fe, estás construyendo algo eterno, y por eso mismo quiero desafiarte. Sí, quiero ponerte un desafío espiritual. No solo sigas escuchando mensajes como este, no solo los consumas, conviértete en parte de ellos. Sé parte viva del fuego. Haz que esta palabra llegue más lejos, no por ego, no por fama, sino por propósito. Y también comenta algo, comparte una palabra, responde a otro, dile a alguien, estoy orando por ti. Deja tu frase de fe, declara con tu nombre que estás aquí, porque cuando haces eso, el cielo lo registra, y aunque tú no veas resultados inmediatos, Dios lo ve y lo honra. No dejes que este sea otro mensaje más. Haz que este sea el momento donde tu fe deja de ser algo pasivo
y se convierte en un instrumento de guerra. Y no tengas miedo, porque cada vez que una persona se levanta con fe, el infierno se agita, pero el cielo se mueve, y si Dios se mueve, nada te va a detener, ni el miedo, ni la duda, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la opinión de otros. Porque el poder de tu fe no está en lo que tú puedes hacer, sino en quién es el que respalda tu fe, y Él es fiel. Él no miente, Él no abandona, Él no se atrasa. Sigue creyendo, sigue hablando, sigue sembrando fe, porque aunque hoy no veas nada, mañana estarás recogiendo milagros. Has llegado hasta el final, y eso en sí mismo ya es una victoria espiritual, porque no todo el mundo llega, no todos tienen la disposición interior, la sed de lo eterno, el anhelo profundo que tú tienes. Muchos se distraen, se rinden, se desconectan, pero tú decidiste quedarte, y eso no es casualidad. Eso es fe en acción. Eso es hambre de Dios. Eso es el reflejo de un espíritu que no está dormido, sino despierto y sediento. Porque si hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, es precisamente esto, despertar a los suyos. No con gritos, no con espectáculos, no con emociones, sino con palabra, con presencia, con fe real. Y tú, querido oyente, ya formas parte de ese remanente que está saliendo del ruido para habitar en la profundidad. Durante todo este mensaje, el Espíritu Santo te ha estado hablando. No con una voz audible quizás, pero sí a través de señales internas, pensamientos, confirmaciones, palabras que parecían escritas para ti, momentos donde sentiste como si alguien te conociera por dentro. Eso es Dios, eso es su forma de decirte, estoy aquí, no te he dejado, no estás solo, no estás olvidada. Y por eso, ahora que terminamos este viaje juntos, quiero pedirte algo muy especial. Comenta tu nombre completo aquí abajo, no como rutina, no como adorno, sino como acto profético, porque queremos orar por ti. Queremos levantar tu nombre delante del trono. Queremos presentarte como parte de esta familia espiritual que no está jugando a ser creyente, sino que está eligiendo vivir con fe auténtica. Cuando tú dejas tu nombre, estás diciendo, yo recibí esta palabra, yo quiero más, yo me sumo. Yo no me escondo, yo soy parte del ejército de la fe, y eso, créeme, tiene peso eterno. Además, al hacerlo, nos ayudas a reconocer a los verdaderos guerreros, los que no solo escuchan, sino que responden, los que no se quedan callados, sino que declaran, porque la fe no es algo que se guarda, es algo que se comparte. Y hablando de compartir, si conoces a alguien que está perdiendo su fe, que está apagado, que está a punto de rendirse, hazle llegar este video, no por cumplir, sino por amor. Porque tú ya sabes lo que este mensaje puede hacer, y si tú, con solo escuchar, sentiste que algo se movía en tu alma, imagina lo que puede ocurrir con esa persona que está a punto de soltarse. Recuerda, la fe se multiplica cuando se reparte, y tú estás siendo un canal de multiplicación, un instrumento, una chispa. Y si tú ya estás suscrito a este canal, te felicito, no por el número, sino por tu discernimiento, porque hay miles de videos allá afuera, pero pocos alimentan el alma, pocos despiertan la fe, pocos provocan lo que hoy estás sintiendo. Estás suscrito a un canal donde el Espíritu Santo se mueve, y eso no es menor. Cada video que subimos lo hacemos con oración, con temor, con compromiso, buscando que cada palabra llegue como una flecha, como una lámpara, como un río de vida para quienes están secos por dentro. Así que si tú ya formas parte de esto, siéntete bendecido, siéntete escogida. Siéntete parte de algo que va mucho más allá de la tecnología o el Internet. Esto es un altar digital, esto es una comunidad de fe real, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Hazlo como una declaración, como una señal al cielo.
haz clic en ese botón y dile a Dios: quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando, quiero estar listo cuando hables, porque aquí cada palabra cuenta. Y tú también cuentas. Ahora, antes de cerrar, quiero regalarte algo más. Un momento de oración. Una oración que no es genérica, es para ti, para tu momento, para tu alma, para tu fe. Cierra los ojos si puedes y ora conmigo. Señor, gracias por este mensaje, gracias por no rendirte conmigo, gracias por enseñarme a creer, aun cuando todo a mi alrededor me decía que no valía la pena. Hoy reconozco que muchas veces dudé, que muchas veces intenté controlar todo, que me frustré, que me cansé, que me sentí solo. Pero hoy, Señor, algo se ha activado en mí, algo que no viene de mí, sino de ti. La fe verdadera, la que permanece cuando todo falla, la que no depende de los milagros, sino de tu amor. Padre, yo decido creer otra vez, decido confiar, decido esperar, aunque no vea resultados inmediatos, aunque el proceso duela, aunque no entienda nada, porque sé que tú no mientes y sé que tú estás obrando. Fortalece mi alma, Señor, guarda mi mente, llena mi corazón y levanta en mí una fe tan poderosa que otros, al verme, crean también. Que mi vida sea testimonio, que mi voz sea instrumento, que mis palabras levanten a los caídos y que mi fe, Señor, provoque tu gloria. No me sueltes, no me dejes, no permitas que vuelva atrás. Hazme parte de lo que estás haciendo. Y si hay algo grande que estás preparando, cuenta conmigo. Te lo pido, te lo entrego y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si alguna vez nos encontramos cara a cara, te miraría con alegría y te diría: gracias, gracias por quedarte, gracias por tener fe, gracias por ser parte de esta generación que no se rinde. Gracias por recordarme que todavía hay gente que ama a Dios de verdad. Y si este fue tu primer video, solo puedo decirte una cosa: no será el último. Dios ha comenzado algo en ti y no va a detenerse. Nos vemos en el próximo mensaje, pero mientras tanto, sigue creyendo, porque la fe que hoy sembraste, mañana será milagro.